Bendiciones de parte del Señor. Este es el Ministerio de Jesucristo la Piedra Viva y quien le habla es el evangelista Elías Álvarez, trayendo como si fuera un estudio bíblico, enseñanza para que cada persona pueda crecer en el Señor y pueda poner al servicio lo que Dios te ha dado. Cada uno de nosotros tiene, como dice la palabra, una medida de fe. En otra parte dice, porque en vosotros se ha puesto un tesoro. Pablo explica, y este tesoro puesto en vasos de barro. Cada uno de nosotros tiene algo que Dios ha puesto, y ese algo que tenemos, podemos decir que es especial, pero la palabra especial está tan trillada en los últimos tiempos, que yo podría decir que en vez de decir especial, podríamos decir que como Dios es arquitecto, el creador de todo, lo que tú tienes, Dios te lo dio y lo posicionó para poder hacer la obra perfecta que Él está haciendo. Cada uno de nosotros tiene algo espectacular de parte del Señor. Me acuerdo cuando estuve en Arizona este año con el profeta Misael, Dios te bendiga Misael. Me fueron a recoger allá al hotel donde yo estaba y él estaba con el hermano Edgar. Estaban haciendo preguntas de diferentes áreas y yo le dije a ellos, cada uno de nosotros ha recibido un destello de gloria de Dios, sea en un área específica, sea en el área de fe, milagros, señales, maravillas, entendimiento, el misterio de Dios, visiones. Cada uno ha recibido algo de Dios. Hay que compartirlo. Cada persona tiene que compartir lo que Dios le ha dado. No menosprecie lo que Dios te ha dado porque quizás ves que alguien tiene algo mayor de lo que tú piensas que tienes. Todo lo que Dios le ha repartido a su pueblo es esencial y es muy necesario. Estamos hablando acerca del tema tiempos y este tema, esta parte, la vamos a tomar para hablarle a los profetas. Porque no puedo tocar el tema tiempos y no hablarle a los profetas. Porque me inquieto, número uno, porque yo me muevo en la profecía. Si Dios lo ha querido, no porque yo quiera, sino porque Dios lo ha querido. Y el mundo de la profecía y en donde se mueve la profecía es un lugar que la Biblia habla el misterio de Dios. Y no usa la palabra misterio como que es algo que no se debe de hablar, sino la palabra misterio se habla porque son cosas ocultas para el hombre y que Dios se las revela al hombre a través de su espíritu, a través de su revelación, a través de su palabra, a través de su voz. Y el ministerio de la profecía es un ministerio puesto por Dios y es necesario que cada persona que ha sido llamada a este ministerio sepa conocer los tiempos de Dios en la profecía. Me gusta hablar mucho de la profecía, no puedo tocar todos los ángulos porque cuando hablo de la profecía tiendo a hacerlo personal, con el profeta al frente, porque cada profeta es diferente y se manifiesta en un área de la profecía diferente. Y como dicen por aquí, abuelo de pájaro, rapidito, yo catalogo los profetas en 5 diferentes profetas. ¿Ok? La mayor parte de los profetas, Dios los introduce a la profecía como videntes. Videntes quiere decir que solamente ellos ven, no entienden lo que ven, ven visiones y hablan de las visiones que ven.
Cuando ya tú sabes manejar y eres responsable con lo que Dios te ha dado, o sea, que lo que Dios te muestra, no lo disparas de la baqueta a todo el mundo. De que lo que Dios te habla, no te pasas compartiéndolo con todas las personas como si fuera un show, sino que lo tomas en la seriedad y le preguntas a Dios qué hago con lo que tú me has dado. Entonces de ahí el Espíritu Santo te pasa a lo que es profecía, donde Dios te muestra y te da entendimiento y te explica lo que te está mostrando. Pero no quiero entrar en lo de la profecía, pero quiero tocar eso por encimita para que la gente vaya viendo cómo usted va creciendo. Ahora, de los 5, vamos a ponerle primero como si fuera el que entró a la profecía, y el último como el que ha crecido y sabe entender los tiempos, sabe entender las temporadas. Hechos capítulo 1, habíamos leído el verso 8, los discípulos le dicen a Jesús, este es el tiempo que tú has de redimir las cosas y vas a bregar con Israel. Y Jesús le dice, los tiempos y las sazones son de Dios. Aquí es que vamos con los profetas. Jesús dijo, los tiempos y las sazones son de Dios. Escucha, profeta, los tiempos no son manipulables, los de Dios. Los de los hombres sí. Las temporadas o las sazones de Dios no son manipulables. Jesús especificó, están en la soberana potestad de Jehová. No hay forma de tu manipular a Dios. Tú puedes manipular la gente, puedes manipular personas, pero los tiempos y las sazones son de Dios. Quiero que vayan conmigo a Primera de Pedro, capítulo 1, verso 10 al 12. Y me voy a estar dirigiendo hacia las personas que tienen el don de profecía, se mueven en la profecía, y van a ver que de momento voy a utilizar unos términos que para el profeta significan muchísimo y para el cristiano significan algo simple. Y quiero establecerlo para que puedan entender el por qué para uno significa algo y para otro significa diferente. Hay palabras en la Biblia que en el tiempo de los hombres significan una cosa, pero en el tiempo de Dios vienen con la realidad y la naturaleza de Dios y la eternidad de Dios. Su significado en Dios es completamente diferente a el del hombre. Por ejemplo, usted lee, si no me equivoco, en Juan, es en Juan que está, yo no me acuerdo si es el 3 o el 14, el capítulo. Jesús dice, mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo la doy. Si yo te digo, tienes paz, en la parte del tiempo del hombre, paz significa ausencia de guerras, de conflicto y una tranquilidad y una seguridad. Si yo te digo, la paz de Dios sea contigo, esa paz va por encima de los hombres y puede haber conflictos, guerra, persecución y tú tener una paz que te inunda y te lleva a un reposo en el Señor. Misma palabra, pero cuando lo llevamos al plano espiritual, un significado bien profundo en Dios. Lo mismo pasa con la palabra perdón. La gente en la parte humana dice, yo perdono pero no olvido. Dios dice, yo perdono y tus pecados los echo al fondo de la mar
y no me acordaré más de ellos. Hay diferencia en una y en la otra. Por eso es que cuando me voy a dirigir hacia los profetas, van a haber unas palabras que usted va a decir, la dijo y tiene una connotación más profunda, no sé cuál es, pero el profeta va a entender y lo va a agarrar. Entramos en el tema. Esa es la introducción. Primera de Pedro, a la carta de Primera de Pedro, el capítulo 1, el verso 10, dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio, por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Bendito el nombre del Señor. Qué lindo este versículo. Este versículo tiene muchas profundidades y es espectacular. Voy a llevarlo poco a poco para que lo vayan viendo, lo vayan desmenuzando y rumiando. Hay unos pasos que te presentan aquí acerca de los profetas. Todo profeta de estos tiempos que Dios los usa, tiene que encarecidamente comerse el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Tiene que encarecidamente leer una y otra vez los libros de los profetas mayores y los profetas menores. ¿Por qué? Porque todos estamos unidos. En el tiempo de Dios, todos los profetas estamos unidos en el tiempo de Dios. Aquí lo leímos. A ellos se les dieron que administraran unas cosas, pero no eran para el tiempo de ellos, sino era para el tiempo de nosotros. ¿Qué te está diciendo? Que los que profetizaron en el Antiguo Testamento sabían que lo que estaban manejando no eran para ellos, sino que tenían la responsabilidad de cargarlo, anunciarlo y llevarlo a cabo para beneficios de los que vienen, no para beneficio del profeta. Una de las reglas que tiene el profeta: si tú eres un profeta de Dios, el que tú salgas beneficiado no es el tema del día, sino que en el propósito de Dios, el mensaje que el profeta lleve cumpla su misión. Y usted va a ver que en el Antiguo Testamento, la mayor parte de los profetas, cuando profetizaban, los querían matar. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios irrumpe en la realidad de los hombres. No agrada, porque no se acomoda a una vida pecaminosa, sino que la palabra que sale de Dios, Dios es santo, Dios es espíritu, y su palabra te lleva a la santidad. El hombre en su carnalidad no quiere la santidad. Por eso es que tenemos que nacer de nuevo, porque el hombre nacido de nuevo nace de Dios y ama todo lo que es de Dios. Entonces, lo voy a llevar paso por paso. Primera de Pedro 1, el 10, dice, y yo quiero que cuando usted lo lea como profeta, usted lo lea con el mismo sentir que lo escribió Pedro. Mira lo que dice:
Los, prof- los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, ellos sabían que no era para ellos, sino para los que venían. Dice, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Yo quiero que usted subraye, inquirieron y indagaron. Todo profeta que es de Dios tiene que aprender a inquirir, o sea, a buscar. Te dieron la palabra, te dieron el mensaje, tú tienes que buscar cuál es el asunto que Dios trae. Y tú tienes que ir buscando, porque tú inquieres y indagas acerca de lo que Dios te dio. Voy a hacer un comentario, que esto lo van a entender muy bien los profetas. Cuando Dios te da una palabra profética para alguien, en la mayor parte de los casos, te da la palabra junto con una visión. En la mayor parte de los casos, al profeta se le dice, dile las palabras tales. El profeta las dice, pero el profeta también está viendo. Y si usted conoce un poco de profecía, cuando se le dé una palabra y el profeta termina, usted le puede preguntar al profeta, además de la palabra, ¿qué vistes? Porque el profeta que es maduro, se le revelan los asuntos porque él inquiere, indaga. Cuando tú das una palabra y no se te revela el por qué la estás dando, todavía tú no tienes esa actitud de inquirir e indagar. O sea, Jesús dijo, la palabra está escrito también, el que busca halla, el que pide recibe, el que toca la puerta se le abre. El inquirir y buscar, indagar, es parte del trabajo del profeta. El vidente no lo va a hacer porque no tiene revelación, pero el profeta sí. Ahora, parte de lo que pasa con esto es que cuando usted indaga y usted inquiere, usted se mete más profundo con Dios y el compromiso es bien intenso. Y hay muchos profetas que no quieren el compromiso intenso. Quieren quedarse por encima. Yo le digo a esos profetas, si te dieron el don, creo que es en Efesios, no sé si en el capítulo 4, dice que todos estos dones y llamamientos fueron dados para crecimiento de la iglesia. Profeta, si te dieron el don, necesitamos que lo uses completo. Es más, lo voy a decir de esta manera. Necesitamos que te sacrifiques. Y cuando estoy utilizando la palabra sacrificio, la utilizo en el modelo de Jesús. El que quiere seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Profeta, niégate a ti mismo. Toma tu cruz y síguele. Aquí dice que inquirieron e indagaron. El 11 dice, escudriñando. Wow, ya vamos por la tercera palabra. Escudriñar. Cuando hay un versículo que dice escudriñar las escrituras, escudriñar la palabra. Léela, estúdiala, busca información, busca entrar en ella,
busca compenetrar en ella, busca qué dijeron en el Antiguo Testamento y qué dicen en el Nuevo Testamento. Y para aquel que quizás me está escuchando por primera vez y está diciendo, ¿por qué tú estás hablando mucho del Antiguo Testamento? Porque Jesús dijo, Él no vino a abolir el Antiguo Testamento. Él vino a cumplirlo. Por lo tanto, el Antiguo Testamento no está obsoleto y caducó, sino que el Antiguo Testamento, cuando tú lo lees, te lleva a ver a Jesús. Te describe quién es Él, cómo Él va a vivir, cómo Él va a morir, qué le va a pasar a Él, qué le va a pasar a la iglesia. Desde el Antiguo Testamento te lo profetiza. Si no conoces el Antiguo Testamento, no le amas completamente. Porque el Antiguo Testamento tiene profecía. Bueno, vamos a hablar de Génesis 3:15, que es la primera promesa de salvación para el hombre. Enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente de ella. La simiente de ella te pisará la cabeza y la tuya morderá en el carcañal. Esa profecía, yo creo que tiene como 5,000 y pico de años, te anuncia a Jesús. Y cuando tú la lees y la puedes entender, se amplía la realidad de Dios y su grandeza y su plan espectacular que tiene para con nosotros. Aquí dice escudriñando. No es tan solamente inquirir, indagar, es escudriñar. ¿Y qué estamos indagando, escudriñando? ¿Qué estamos haciendo? ¿Por qué estamos haciendo eso? Mira lo que dice. Escudriñando qué persona y qué tiempo. Indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Señor, yo te pido que me ayudes a poder explicar esto. Porque no es lo mismo por un teléfono que con una persona. Estoy hablando con muchas personas a la misma vez. El tiempo en que el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Habíamos establecido que en Dios no existe el tiempo y el espacio como existe en los hombres. Los hombres tienen un tiempo cronológico. Y dentro de ese tiempo cronológico hay unas leyes que nos dominan y que nos rigen. Leyes de movimiento, leyes de espacio, leyes que explican los límites que tienen los hombres. Cuando tú entras en Dios, en la realidad de Dios, las leyes de Dios no están sujetas a los hombres. Por lo tanto, para el hombre es imposible estar en dos lugares a la misma vez. Y no quiero que brinquen a tecnicismo de que si estoy en Colombia y si estoy en Venezuela y me paro en la guardarraya, un pie lo tengo en Colombia y otro pie lo tengo en Venezuela. No quiero que vayan ahí, sino de que físicamente usted no puede estar físicamente, que pueda tocar y pueda ser tangible. Usted no puede estar en Puerto Rico y a la misma vez estar en Estados Unidos y a la misma vez estar en Europa, teniendo tres diferentes realidades, procesando a la misma vez y teniendo una experiencia al 100%. Humanamente eso no se puede hacer. Ahora, cuando entramos en el plano espiritual, usted va a ver que las personas que explican esa manifestación que pasa en el plano espiritual, se le hace un poco difícil poder traer a la realidad humana la experiencia completa. Usted agarra a Juan en Apocalipsis, que está en la isla de Patmos, y dice, en el día del Señor, Apocalipsis capítulo 1, yo vi al Señor. Lo vi. Y empieza a describir unas cosas y más adelante lo empiezan a pasar por otros eventos que van a pasar en el futuro y de momento usted dice, ven acá. Juan acaba de estar en por decir número, acaba de estar
en el año 500, o sea, Juan estaba en el primer siglo, pero lo brincan al año 500, lo brincan al año 1000, lo brincan al año 1500, lo brincan al año 2000, lo brincan al año 2000, 2025, al año 3000. Y él ve con una realidad tangible y de hoy todos esos eventos. Humanamente, imposible. Cuando usted lee una de las cartas de Pablo, Pablo dice, conozco un hombre que fue llevado al tercer cielo. No sé si lo conozco en la carne, no sé si lo conozco en el espíritu. Pero se le mostraron a él cosas inescrutables, o sea, que para el hombre no las puede analizar, el hombre no las puede hablar, por encima del hombre. Y más adelante él dice, ese hombre soy yo. Y cuando usted lee, usted dice, ¿por qué se te hace tan difícil poder expresarlo? Es porque son dos realidades, no son la misma. Estamos inquiriendo, profeta que me estás viendo, inquirir indagar, escudriñar los tiempos que el Espíritu de Cristo te ha llevado a hablar, te ha hablado, te ha comunicado. Yo quiero que usted pueda verlo porque vamos a correr un poco para atrás en el Antiguo Testamento. Es más, vamos a dejarlo ahí y vamos a ir al Antiguo Testamento. Vamos para Génesis capítulo 15. Génesis capítulo 15 es el momento en donde Dios se le aparece a Abraham, cortito, y le dice, sal afuera. Él estaba en su caseta, cae en una visión y Dios le dice, sal afuera. Este capítulo lo habíamos discutido hace tiempo, pero vamos a volver a tocar unos puntos muy importantes y muy interesantes en el plano profético. Cuando Dios le dice sal afuera, dice, mira el cielo y cuenta las estrellas que hay en el cielo. La mayor parte de las personas cuando ven esto dicen, bueno, sal afuera y mira el cielo y tú estás viendo el mismo cielo que vio Abraham. No es el mismo cielo. Voy a explicar por qué. Porque cuando usted lee el capítulo 15, el verso 1 dice, y Dios le apareció en visión. Dios entra a Abraham en la realidad de Dios, en el momento de Dios, en el tiempo de Dios. Y como había explicado, cuando tú entras en el tiempo de Dios, entras en esa dimensión de Dios con las realidades de Dios, no con la de los hombres. Y usted va a decir, ¿el cielo era diferente? No es que era diferente, es que la capacidad de tu poder ver en el plano espiritual se extiende más que en el plano carnal. Entonces hay gente que dice, sí, pues entonces cuando Abraham sale para afuera, ve las estrellas, Dios le muestra la galaxia Milky Way, un montón de estrellas, y no se pueden contar, porque era de noche y las pudo ver. Cuando usted lee el capítulo y va por la mitad del capítulo, Dios le dice a él, sacrifícame unos animales, él le sacrifica los animales, y dice el verso, y venida la noche, se apareció un fuego entre el sacrificio. Detente un momento. ¿Tú me quieres decir entonces que en el principio de Génesis 15:1 era de día? Sí. Y cuando Dios le dijo, sal de tu caseta, él salió y era de día. Sí. ¿Cómo entonces vio las estrellas? Porque entra en la dimensión de Dios. Y cuando todos los que han tenido visiones, han tenido que Dios se le muestra en profecía, usted va a ver que la visión en el plano espiritual es extraordinariamente espectacular. Usted puede ver lo más micro, lo más pequeño, usted lo puede ver con el detalle máximo, usted puede mirar a distancias enormes y Dios le revela lo que usted va a ver. No hay límites en la parte espiritual.
So Dios se le aparece en el día, le abre los cielos para que él cuente las estrellas. ¿Cuántas estrellas vio? No las podía contar. Millones de millones de millones, al punto que más adelante Dios le dice, si puedes contar la arena de la mar. So cuando él miró al cielo, habían tantas estrellas como la arena de la mar. Y a eso yo le di gloria y honra a Dios. So, Abraham está en el momento de Dios, en el tiempo de Dios. Y yo quiero leer este verso para que usted pueda ver algo interesante de los tiempos y que Dios comparte lo que va a hacer contigo, lo comparte, te informa y te deja conocerlo. Estamos en Génesis capítulo 15, el verso 13. Y dice así, después que Dios lo manda a salir afuera y le enseña eso, y ya venida la noche, dice, entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y serán esclavos allí, y será oprimida 400 años. Una de las cosas que yo quiero que usted vaya viendo de las características de quién es Dios, Dios no deja a sus hijos en el limbo. Dios no te va a llamar y no te va a indicar el propósito. Dios no te va a llamar y no te va a indicar el lugar. Dios no te va a llamar y no te va a indicar los tiempos. ¿Ok? Y yo sé que hay mucha gente que dicen, bueno, Dios me llamó, pero yo no sé los tiempos. Dios me llamó, pero yo no sé el lugar. Dios me llamó, pero... Y aquí va la contestación del pero. En tu cultura hay desespero. En tu cultura, si nada está pasando, te enseñaron a tú crear cosas. Y cuando en tu cultura la gente se mueve, por ejemplo, yo soy puertorriqueño y nosotros somos latinos, le llaman que los latinos tienen la sangre caliente. Nosotros tendemos a ser un poco impetuosos. No somos muy buenos con la paciencia. La espera menos. Y si nada está pasando, nosotros vamos y le damos forma. ¿Qué pasa? Cuando tú estás delante de Dios, hay un versículo que todos nosotros tenemos que acordarnos. Dice, estad quietos y reconocer que yo soy Dios. No voy a entrar en ese verso porque tiene una explicación sumamente larguísima, porque tiene unas profundidades de Dios espectaculares. Pero lo que te está diciendo es, lo voy a decir parafraseado. Dios no construye en cosas que constantemente se están moviendo. Y usted va a decir, ¿qué es eso? Si usted vive en un lugar, vamos a ponerlo de esta forma. Si usted viene y dice, me voy a mudar a la Florida, y me voy a vivir en Kissimmee, y voy a vivir en tal calle, en tal número, y allá usted recibe el correo, la dirección postal de usted, en la casa, ahí reciben todas las cartas. Y usted solicita algún paquete de Amazon, vamos a poner Amazon. Y usted viene y antes que llegue el paquete usted se muda. Entonces el correo tiene unos papelitos que usted puede redireccionar el paquete, ¿verdad? Pero usted tiene que someterlo. Entonces se tarda unos días en que como que agarra y usted tiene que llamar a todo el mundo que tiene suscripciones y todo lo demás y cambiar la dirección. Pero usted viene y se muda, el paquete no ha llegado, el paquete va a llegar ahí, pero usted no vive ahí. Va a ir de vuelta y va a ir con la dirección que usted puso. Entonces usted dice, no, pero yo me mudé a Florida, a Orlando. No bien usted se mudó, pasó algo con la casa. No duró ni 5 días en la casa. Se tiene que mudar. Y el paquete va a la casa, a la segunda casa, y usted no está ahí. El correo va a tener problemas graves. Porque, ¿dónde está este tipo? Se mudó, cambió la dirección, ahora no es esa, ahora es otra.
Cuando tú estás constantemente mudándote, lo que Dios tiene para ti, ¿dónde llega? Llega en el lugar donde Dios dijo que te quedaras. Cuando Dios le dice a Abraham, sal de tu tierra y tu parentela y vete a una tierra que yo te voy a mostrar. Cuando Abraham llega, Dios le dice, esta es. Y le dice, vas a habitar aquí y la vas a recorrer y no te salgas de ella. Abraham era obediente y se quedó en una, falló y se fue a Egipto. Después usted sabe que lo sacaron de Egipto, así con bendiciones, pero con un dolor de cabeza enorme. El problema que hay en los latinos es, ¿verdad? No quiero juzgar a todo el mundo, pero hablo por mí. Que cuando Dios te dice, aquí te quiero, tú dices, la voluntad de Dios es que esté aquí. Pasa un año, no pasa nada. Pasan 2 años, no pasa nada. Pasan 3 años y no pasa nada. Y usted dice, si no pasa aquí, voy a buscar dónde pasa. Y usted se va. El problema es que cuando Dios le dice a usted, aquí te quiero, lo próximo que usted tiene que hacer es inquirir, indagar y escudriñar. Ya estoy, Dios mío, en este lugar. ¿Para qué? ¿Y por qué? Sea hecha tu voluntad. Y Dios te va a hablar. Este punto, para diferentes personas, hay que explicarlo de diferentes maneras. Pues no todo el mundo lo va a agarrar igual. Vamos a ponerlo desde el punto de vista de comercio. La mayor parte de las personas, cuando van a bregar con Dios, tienen una mentalidad al revés de lo que es Dios. Completamente al revés. Dios empieza a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Dios va en orden y el ser humano va 10, 9, 8, 7, al revés. Muchas personas cuando Dios lo llama al ministerio, quieren brincar del 1 al 10. Trepado en una tarima, predicando, manejando situaciones, pastoreando, manejando gente. Todo el mundo que Dios llama, Dios lo llama en el 1 y esa persona va creciendo al 2, al 3. O sea, tiene que pasar por un discipulado, tiene que pasar por mentoría, tiene que conocer, tiene que entender, tiene que tener unas prácticas, tiene que tener unos momentos donde va a fracasar y entonces va a entender y va a comprender, tiene que pasar por esos procesos. La mayor parte de las personas que Dios le da ministerio no quieren pasar por procesos. Por lo tanto, no quieren escuchar los procesos donde Dios los va a mandar. No los quieren. Hay una cantidad enorme de cristianos que cuando Dios los llama al ministerio, no se someten a nadie. No se someten al pastor, no se someten al mentor, no se someten a nadie. Entonces agarran y dicen, a mí el que me llamó fue Dios. Yo no tengo que estar debajo de ningún hombre. Entonces suena lindo. Sí, porque si te llamó Dios, que el Espíritu Santo te guíe. Lo que pasa es que el Espíritu Santo, 1 Corintios 12, fue el que estableció que hubieran apóstoles, profetas, pastores, misioneros, maestros bíblicos. El Espíritu Santo fue el que lo puso, el orden.
Y si usted no quiere estar debajo de ninguna autoridad de hombre, usted se salió del propósito de Dios. Usted va a estar dando golpes de lado a lado y no va a poder llegar. ¿Por qué? Porque Dios establece su reino para que hombres llenos del Espíritu Santo, mujeres llenas del Espíritu Santo, manejen el reino de Dios. Y cuando Jesús resucita, en la gran encomienda le dice a la iglesia: id y haced discípulos. El modelo de maestro y discípulo lo establece Jesús. Voy a decir esto, lo he dicho otras veces, lo repito de nuevo. En muchas iglesias no está ese modelo. Y usted va a decir: no, pero en la iglesia mía está el pastor. ¿Sí? Si está el pastor, tiene que tener el discípulo. Tiene que tener el discípulo. Y esos discípulos tienen que darle cuenta al pastor. ¿Cuántas personas están en las iglesias? Dios los usa, dan palabras, Dios los usa, sueños, visiones, Dios los usa y no se someten al pastor. No se someten al pastor. Escuche lo que voy a decir. Si usted no tiene una cabeza a quien usted le da respuesta, le tiene que dar cuenta, tiene que tener un compromiso con la persona, por eso es que usted no tiene norte. Porque el reino de los cielos funciona en autoridades y bajo autoridades. Cuando usted no está bajo autoridades, usted no sabe a dónde ir, cómo moverse y qué hacer. Yo me he encontrado con muchos profetas que están en una posición igual. Porque dicen: pero es que mi pastor no me entiende, porque él no es profeta. Mi pastor no entiende cómo bregar conmigo. Mi pastor no sabe cómo bregar conmigo. Ok, pero sigue siendo tu cabeza. No es que él te tenga que entender a capacidad, pero tú te pones en el orden de Dios. Y yo estoy escuchando gente diciendo: sí, pero si el pastor esto, y si el pastor es así, y si el pastor no es así, y si el pastor no... Dios dijo que el Espíritu Santo estableció pastores en las iglesias. Sométete a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la cobertura del pastor trae bendición al discípulo. Porque haciendo esto aprendes orden, honra, disciplina, mansedumbre y aprendes a ser líder cuando tú sirves debajo de un líder. Y yo me he encontrado con muchos profetas que me dicen: Dios me revela todas las cosas que tiene con otras personas, pero no me revela a mí lo que tiene conmigo. Y yo le digo: no lo puede hacer porque se supone que Dios se lo revele a quien es tu cabeza, para que te dé forma. Si tú no tienes cabeza, no tienes esa dirección. Necesitas esa dirección. Y conozco muchos profetas que han dicho, porque no la han enseñado: yo estoy solo, yo corro solo. Jesús dijo que vayan de dos en dos. Lo que yo estoy diciendo, como dicen en Latinoamérica, ahorita, es un problema cultural, donde la gente corre solo. En el reino de los cielos no se corre solo. Está prohibido por el rey.
Jesús lo prohibió. Pero es que yo no aguanto estar con gente, yo no quiero estar amajado a otra persona, yo no quiero porque es que a veces esa persona te carga y atrasa las cosas que Dios tiene. Escucha. Si tú no sabes andar con alguien físico al lado tuyo, menos sabes andar con el Espíritu Santo que no lo ve. Te lo voy a decir en palabras de Juan, en la primera carta de Juan. Hermano, amado, si usted dice que usted ama a Dios y usted no ama a su hermano, usted no ama a Dios, usted nunca ha conocido a Dios. ¿Cómo es que usted ama lo que no ve y al que ve no lo puede amar? Pero es que a mí no me gusta andar con gente porque hay gente que me dice, me da piquiña. Los beneficios que hay en maestro y discípulo. La palabra extraordinario se queda corta. La palabra exponenciales se queda corta. ¿Y cuál palabra tú usarías? Herencia. Todo aquel que Dios le ha puesto a un hombre como su cabeza, a una mujer como su cabeza, ya veo un par de personas, ¿a una mujer como la cabeza? Sí, la hija tiene a la mamá como cabeza. Los hijos tienen a la mamá como cabeza. Orden bíblico, la mujer tiene al hombre como cabeza, el hombre tiene a Dios como cabeza. Y en la iglesia, apóstoles, profetas, pastores, evangelistas, misioneros, siempre hay una cabeza. Siempre hay una cabeza. Esto tiene promesa. Jesús, siendo la cabeza de la iglesia, le dice a los discípulos, la iglesia como cuerpo, le dice, a mí me han dado un nombre que es sobre todo nombre. Y en mi nombre ustedes echarán fuera demonios. En mi nombre ustedes sanarán, hollarán serpientes. En mi nombre ustedes van a predicar el evangelio. En mi nombre ustedes van a hacer milagros y cosas más grandes de las que yo no he hecho. En mi nombre. Eso es herencia. Es herencia. Le he dicho antes y lo digo de nuevo. Cuando yo estuve con el pastor que me dio mentoría, que fue mi maestro, y no quiero obviar a otras personas que Dios ha puesto como maestros en mi vida. Mi papá es pastor, es tremendo maestro, mi mamá también, tremenda maestra, pero Dios puso a esta persona y Dios me dijo, ese va a ser tu maestro y tú vas a ser su discípulo. Y yo estuve con él hasta el fin, hasta que murió. Cuando él muere, le dije, Señor, ¿y ahora qué? Pasaron unos años y un día Dios me abre los ojos espirituales y me deja ver la habitación que hay dentro de mí. Y me deja ver un cuarto donde hay mesas y donde estaban puestos en las mesas capacidades, dones y llamamientos. Cuando yo los veo, yo digo, ahí hay muchas cosas y hay cosas que están ahí que tú no me las diste a mí, tú no me las prometiste a mí, tú nunca me hablaste de ellas. Y Dios me dijo, son las de tu mentor Carlos Valle, tú las heredas. Estoy hablando con profetas y esta clase la voy a tener que seguir, me falta muchísimo por discutir. Dios me llamó a mí a evangelista. Dios me llamó a mí a bregar con jóvenes. Dios me llamó a mí a la profecía. Dios llamó a Carlos Valle al obispado o apóstol. Dios llamó a Carlos Valle a la profecía. ¿Se acuerda que le dije de los 5? Al 5º nivel. El 5º que puede tocar todos los demás. Dios llamó
a Carlos Valle y le dio interpretación de sueño, y le dio interpretación de lengua, y le dio ciertas otras cosas. Todas esas cosas yo las veo que están dentro de mí. Y yo le dije, yo no hice nada. Y el cielo me dice, herencia. Herencia. Para los humanos, para que tú recibas algo, tú lo tienes que trabajar. Ay, Señor. En el reino de los cielos, Dios, te lo busca en la palabra, trabaja en conexión de generaciones. Dios conecta generaciones. Dios no divide gente como individuos apartes, cosa extraña, y no los une. Todos los hombres de la antigüedad y las mujeres de la antigüedad, Dios los va uniendo en el plan perfecto de la salvación para que sean uno con nosotros. Abraham, Dios no lo llama aparte y dice, él va a heredar solo y ustedes heredan en otro lado. Versículo en la Biblia que dice, de dos pueblos hizo uno, para que seamos uno en él. Y después dice, un solo Padre, un solo Espíritu, un solo bautismo, una sola iglesia, un solo Señor, un solo Salvador. So Dios brega en generaciones conectándolas. Hay un verso en la Biblia que dice que cuando todas las cosas se cumplan, que vayamos al cielo, cesará la profecía. Cesarán los milagros, las sanidades. Porque no los vamos a necesitar allá. Porque se necesitan aquí. So, cuando una persona muere y va al cielo, en el cielo no necesitan la profecía. El don se le tiene que otorgar a alguien que está aquí en la tierra. Y es herencia para los discípulos. Juan, cuando habla con Timoteo, lo trata de esa forma. No descuides el don que se fue puesto en ti por causa de la imposición de mis manos. Usted tiene que tener cabeza. Yo sé que hay personas que esto es incomodísimo porque han tenido experiencias que no fueron gratas, porque hay gente que dice, no, pero es que aquel pastor me hizo esto, me hizo lo otro, aquel ministro me hizo esto, me hizo lo otro. Yo quiero que usted lea Hechos y se dé cuenta que el que une a las personas es el Espíritu de Dios, no los hombres. Si Dios lo une con una persona, es importante que usted esté unido a esa persona. Si usted se unió a alguien por estrategias de hombre, apártese de esa persona. Y usted va a decir, pero es que uno tiene que tener estrategia. Escuche bien. Si usted se une con alguien, hablando de ministerio, yo he visto pastores que se unen con otros pastores porque le abre puertas y pueden llegar más lejos. Y si usted se une y usted sale beneficiado a gran manera, mire su camino donde está parado. ¿Por qué? Porque Jesús nunca llamó a sus discípulos a que sean servidos, sino que ellos sirvan. Toda unión que hace el Espíritu Santo de Dios con una persona y otra es para servicio de la iglesia, no para que te sirvan a ti. Profeta nunca fue para que te sirvieran. El Espíritu de Dios, dicho por Jesús, no va a hablar nada de Él mismo, sino que todo lo que Él ve del Padre lo va a dar.
Jesucristo dijo, yo no vengo a hablar de mí, sino lo que yo escucho del Padre. Por lo tanto, el Espíritu de Cristo y Cristo no buscan lo suyo, sino lo del Padre. ¿Cómo es que los hijos de Dios buscan lo de ellos y no lo del Padre? Entonces no se parecen a su papá. No se parecen a Cristo y no tienen el Espíritu de Dios. Hay gente que va a decir, pero es que yo me paro al frente y milagros pasan. Yo me paro al frente y Dios me usa en la profecía y yo hago esto. Podemos definir bíblicamente de que el que Dios te use no significa que tú estás bien o mal. Porque dice un versículo, Dios usa vasos de honra y vasos de deshonra, y todo para su gloria. Profeta, esto no se trata acerca de ti. Se trata acerca de Cristo. No se trata acerca de ti. Yo tengo un problema. Los que me conocen saben, yo tengo un problema con esto. Yo tengo un problema con eso. Yo tengo un problema enorme con eso. ¿Por qué? Porque dijo Jesús, si te aplauden, el Padre Celestial no te va a compensar. No te va a recompensar. No lo va a hacer porque ya los hombres te pagaron. Yo no quiero aplauso de nadie. Yo quiero que el que me recompense sea Dios. Yo no quiero que la gente diga, wow, espectacular. No. No quiero gloria de hombre. Jesús lo estableció. Estamos hablando del tema tiempos y estamos dirigiéndonos hacia los tiempos de Dios y cómo en la profecía se ven los tiempos. Y esta no es la palabra, pero para que usted entienda el concepto, se manejan los tiempos. Y usted va a decir, ¿cómo que se manejan los tiempos? Se manejan los tiempos de forma diferente a los hombres. Es como cuando usted se monta en un carro y usted se monta en la carretera principal y usted maneja el carro de punto A a punto B. Ya hay una carretera, ya hay unos semáforos, ya hay unas líneas establecidas y usted va de un punto al otro punto. El profeta maneja así. Ya está el tiempo puesto, ya está la profecía dada y usted maneja por la profecía dada, por los tiempos de Dios y por el Espíritu de Dios. Esto no es un vehículo 4x4 que usted entra al monte y empieza a romper el camino por el terreno que usted le dé la gana, sino que usted camina en el orden de Dios y en el tiempo de Dios. Por eso es importantísimo que toda persona en la iglesia pueda vivir de la forma en que Jesús enseñó, donde hay un discípulo y hay un maestro. Esto te va a traer herencia, esto te va a traer orden y te va a traer disciplina. Específicamente en los tiempos que estamos viviendo, donde se predica mucho individualismo, yo estoy en contra de eso, donde se predica mucho, Dios va a hacer contigo cosas espectaculares y la gente va a verlo y la gente se va a asombrar de ti. Jesús nunca presentó gloria propia. Eso es alimentando a la carne y alimentando el deseo reprimido de que la gente sepa que yo estoy aquí. Hay cosas mejores en el reino de los cielos que el individualismo. Inclusive, Jesús le pide a la iglesia que sean uno con Él. Y que entre ellos, en Juan 17, que ellos sean uno entre ellos. No individualismo. Estos son temas serios donde la gente ya no le da la seriedad y los trata vanamente y están carcomiendo a la iglesia.
Pregúntale a cualquier pastor. Pregúntale a cualquier pastor que hoy en día se hace más difícil usted reprender a una persona porque la gente está tan envanecida en el individualismo que están hechos de cristal. Usted lo va a tratar como un padre bíblicamente trata a su hijo y se van de la iglesia. No me regañes, no me digas, no me hagas. Y entonces, ¿dónde está la herencia? Si el padre que ama castiga y lo disciplina. Si usted no quiere tener cabeza, y mis palabras van a ser bien fuertes, si usted no quiere tener cabeza, usted no ama a Cristo. Porque Él es su cabeza. Y si Él pone a alguien para que usted le dé cuenta, sea obediente. Sea obediente. Estoy tocando estos temas porque estos temas son los que le han robado a la iglesia la bendición. El reino de los cielos es orden, justicia, gozo y paz. El reino de los cielos no es desorden. El reino de los cielos no es individualismo, porque si fuera individualismo, Jesús corre aparte del Padre. Y el Espíritu Santo corre aparte de Cristo. Nosotros somos como Él. Nosotros somos como Él. Seguimos estudiando tiempos. Ya iríamos entonces a la parte 8. Y vamos a tocar ciertos versículos. Vamos a estar tocando Primera de Samuel. Vamos a hablar acerca del llamamiento de Saúl. Y cómo los tiempos cambiaron por causa de que algo que él hizo. Y Samuel es bien, a través del Espíritu de Dios, hay 2 versos que explican unas verdades eternas impresionantes. Hay que conocerlas. Y vamos a estar hablando acerca del reinado de David y la promesa eterna que Dios le hace, y vamos a estar cerrando con Joel. Yo quiero que la iglesia pueda crecer y yo quiero... va a haber gente que va a decir, está muy fuerte. Mire, doble rodillas y dígale, Señor, esto que está diciendo este evangelista, ¿viene de parte tuya? Espíritu Santo, ¿viene de parte tuya? Y tenga un corazón moldeable, un corazón contrito y humillado delante de Dios, para que Dios le hable. Es que volvemos de nuevo. Éxodo 20 dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean largos sobre la tierra. Primer mandamiento con promesa. Y cuando vamos al Nuevo Testamento, maestro y discípulo, primera ordenanza con promesa. Y la gente, yo no sé qué está pasando, pero no quieren estar sometidos debajo de una cabeza. Y usted busca la Biblia, todos los beneficios que hay, todo el crecimiento que hay es exponencial. No lo quieren, quieren individualismo. Mi gente, que tengamos el mismo espíritu de Cristo, que tengamos el mismo sentir del Señor, que se humilló a sí mismo al punto de muerte de cruz para honrar a su Padre, que tengamos ese mismo sentir. Que la paz de Dios sea con usted y que el Dios Todopoderoso ilumine su vida, dándola a conocer y a entender el deseo de Dios y que sean guiados por su Espíritu. Nos vemos el lunes que viene, así Dios lo permita.